Así que sean bienvenidos a el primer episodio de esto que con todo el atrevimiento yo he decidido llamar podcast. Así que, para bien o para mal, este será el primer capítulo y cuyo tema será las opiniones impopulares. Así que yo les voy a dar algunas de mis opiniones sobre el mundo suculentoso y ustedes serán libres de juzgarme y decir, no, mija, si estás bien perdida. Pero bueno. Número uno, cuando la gente habla de plantas en un sentido muy aspiracionista. Es muy curioso cómo siempre hallamos la forma de llevar como las aspiraciones a todas las áreas de nuestra vida. Y supongo que también depende mucho de a quién le preguntes, porque si me preguntas a mí, cuando yo hablo de mi colección y ese tipo de cosas, simplemente me refiero al conjunto de plantas diversas que yo poseo. Pero por otro lado, hay personas que se lo toman muy en serio, eso de agregar como ejemplares diferentes. Y si son más caros, mejor. Porque a quién no le ha pasado que estás bien contento con tu sansevieria de $1, no sé. Y ahí está, bien bonita, y no falta que venga alguien y te diga, oh, yo tengo una planta que vale 50 veces más. O esta es importada, me costó tanto, esta la había buscado por años. Como si eso automáticamente hiciera que su planta sea superior a tu planta, cuando en principio todas deberían cumplir la misma función. O sea, yo no es que te esté diciendo que comprar plantas caras o exóticas está mal, simplemente digo que eso no las hace mejores ni peores. Por eso hoy yo quiero pedir justicia para las plantas baratitas como los aloes, las sansevierias. Ya saben que las sansevierias siempre las llevo y tienen un lugar especial en mi corazón. Por cierto, este fondo, como ya viste, está bien simplón porque pues es un proceso largo hacer un fondo para grabación, así que mi plan es ir haciéndolo por poquitos y se me ocurrió que sería interesante como que según vayan pasando los episodios que puedas ir viendo cómo va avanzando el proceso hasta tener ya un fondo por lo menos decente y capaz me dan sus consejos o sus ideas y ese tipo de cosas. Y bueno, el objetivo será que podamos acá platicar como de forma más casual, echar el chismecito más tranquilamente, ya sin la seriedad de los datos científicos. Y que además, si estás ocupado, ocupada haciendo tus labores, haciendo tu jardinería, ay, te imaginas, es como que te esté acompañando cuando haces jardinería o el oficio o lo que sea, pues puedas hacerlo sin necesidad de ver el teléfono. En estos videos la intención es que no te perdas de nada si no puedes estar viendo el video. Con escuchar el audio será más que suficiente. Número 2, yo pienso que la maleza no existe, al menos en el sentido conceptual de la palabra. Porque ¿qué es la maleza sino eso que nos es inconveniente a nosotros para nuestra existencia y nuestro entorno según los caprichos que nosotros mismos definimos? Es decir, en general son plantas que igual tienen una función y que cumplen esa función en su entorno. El hecho es que, digamos que entran en conflicto con nuestros intereses, llámese cultivos, una zona donde quisiéramos plantar otras especies que a nosotros nos gusten más, ese tipo de cosas. Pero en sí no es que las plantas tengan una naturaleza malvada. Es que yo hasta cierto punto lo siento como una discriminación. Es increíble pensar que hay plantas que tal vez en nuestro entorno se consideren maleza, pero que en otros lugares la gente incluso paga por esa misma planta. Puedes creer que insólito. Por ejemplo, acá en mi país, en El Salvador, son bien comunes los helechos. Y si vos vas a un vivero, vas a poder encontrar helechos a la venta. Hasta ahí todo bien. Pero si vos te desplazas un poco más al campo, vas a ver cómo la gente cuando poda sus jardines, los helechos los tira, porque crecen con tanta abundancia que prácticamente no les dan como ningún valor, porque crecen libremente y a veces incluso otra vez resultan estorbosos. Lo mismo pasa con los caladios. A excepción de variedades que tienden a ser como más llamativas, más interesantes, hay tipos de caladios que acá
Por ser clima tropical, crecen en espacios que nada que ver. Por ejemplo, acá le llamamos cuneta a este espacio que está como al borde de las calles donde corre el agua de lluvia y ese tipo de cosas. Entonces, en esos lugares, entre más rústica es la zona, es más común encontrarte con plantas que crecen salvajes en esos como espacios justamente por toda su humedad, sin mencionar que acá en estación lluviosa esas plantas proliferan locamente. Lo mismo pasa con la sansevieria o espada de San Jorge o lengua de tigre. Es la planta que más nombres le he escuchado. Déjame en los comentarios qué nombre conoces vos. Y es tan común, pero tan común que la utilizan acá para hacer barreras vivas. Ya sabes, que las plantan así en filita para que los terrenos no se erosionen, pero en sí no las consideran como plantas ornamentales. Sobre todo en áreas más rurales o rústicas no se consideran plantas ornamentales, es más como un elemento económico de construcción. Lo mismo pasa con las pitahayas, con algunos tipos de agaves. Y claro, mientras estos crezcan en las zonas asignadas en donde nos resultan de utilidad, todo bien, pero en cuanto se salen de esas áreas, ya son tomadas por maleza y son cortadas sin ningún tipo de miramientos, cosa que a mí me parece una injusticia. Porque también visto de otra forma, pasa que obviamente las plantas que son endémicas les va a ir mejor que una planta que es importada, que probablemente viene de un clima que nada que ver con el clima al que la quieres adaptar. Así que es lógico que la planta que es endémica prospere mucho más rápido y mejor que la planta importada. Entonces, ¿qué pasa? Se multiplica la sansevieria por 10, mientras que el Conophytum apenas si lo está logrando y va a tardar años en poderse reproducir. Entonces, ¿qué haces? ¿Dirías que la sansevieria es menos valiosa que el Conophytum? Porque claro, al humano le encantan las cosas, los bienes que son escasos, porque los hace como más especiales. Lo que me lleva al tercer punto, y es que las plantas más caras no son más valiosas. ¿Qué? Pues ahorita te explico. Y es que aquí entran en juego dos conceptos que a priori pudieran parecer la misma cosa, pero no. El valor de las cosas está dado por la importancia que nosotros le damos. Por eso es más barato comprarte un cafecito en el mercadito que tomarte un cafecito de la Sirena. Ya saben de cuál estoy hablando. Porque en general la gente como que le da más valor, porque lo consideran más exclusivo, más fancy, más elegante, más lo que quieras. Así que las personas les damos el valor a las cosas. En cambio, el precio es algo mucho más tangible y cuantificable. Como cuando la chana te vende un pancito a un precio y al otro día vas donde la Juana y ella te vende el mismo pancito más caro. Al final era el mismo pancito que para vos tenía el mismo valor porque era el mismo, pero una te lo vendió más caro que la otra. Lo mismo pasa con las plantas. Depende de dónde estés ubicado, van a ser más caras o más baratas, pero en definitiva todas las plantas son valiosas porque son seres vivos que tienen un propósito en la existencia. Por ejemplo, vos sabías que la Portulacaria afra y la Crassula ovata, respectivamente conocidas como árbol del dinero o planta de jade, que son oriundas de África, pues en esos lugares crecen libremente y son la comida de los animales de pastoreo. ¿Puedes creerlo? Que venga alguien con su cabra y te diga, ay, me quedé sin comida para mi cabra, me regalaste arbolito de jade. Y para ellos sería la cosa más normal del mundo y capaz hasta les parecería extraño que alguien quiera pagar por ellas y tenerlas en su casa de forma ornamental. O como ya te conté, aquí en mi país es bien común usar las sansevieриas para hacer las barreras vivas, para evitar la erosión de los terrenos. También usan pitahayas y agaves para crear cercos en los terrenos, para evitar que desconocidos o animales entren. Posiblemente para quienes tienen esta práctica sería muy extraño que alguien venga y les pida un esquejito porque lo quieren para decorar su casa. Seguramente si te pones a analizar la flora local de donde viviste vas a dar cuenta que también tenés ejemplos como los que te acabo de mencionar. Y si esto todavía no te parece lo suficientemente demente, que sepas que hay plantas que su único pecado es ser muy prolíficas y por eso pierden su valor.
Porque un montón de plantas salvajes que dan flores bien bonitas, pero como son tan comunes que a la gente no le importa cortarlas porque estorban. Por ejemplo, en El Salvador tenemos nuestra flor nacional, que es la flor de izote, que prácticamente acá se la considera un alimento y ya, porque sí se come, pero además de todo es bien bonita y a mí me encanta ver cuando está floreciendo la planta de izote porque se ve como una cosa prehistórica, es tan interesante. Pero yo creo que a más de alguna persona acá en mi entorno se le haría raro que yo, por ejemplo, agarrara un racimo de flores de isote y las pusiera en el centro de mi mesa como decoración. Dirían, ¿qué? ¿A qué horas te pensás comer eso? Se te va a arruinar si no te apuras. Y yo les diría, no, es que estás de adorno. Y me dirían, estás loquita. Y yo diría, pues tal vez. Otra planta acá bien popular por ser comestible es la planta del loroco. Esta es una enredadera que da una flor blanca bien bonita, pero que otra vez al ser comestible le han dado esa etiqueta totalmente y creo que otra vez si alguien me viera decorar mi casa con eso diría que esta mujer sí que está loca. Uy, así te puedo contar un montón y seguramente si te pones a repasar, otra vez también seguro tenés ejemplos como el que te acabo de mencionar. Entonces te reformulo la pregunta. ¿Qué consideras vos que es lo que le da el valor a las plantas? ¿Será porque son escasas? ¿Será porque son caras? ¿Será porque son exclusivas? Es que yo en serio te puedo decir que genuinamente tengo plantas que las he arrancado de la acera, por ejemplo, de esas que crecen como en las grietas. Yo creo que el ejemplo más claro que tengo de esto es la orquídea monje. Esa creo que ya se las mostré hace tiempo, que esas me las traje de un día que fui al monte. Y esas acá son consideradas una especie invasora. O sea que no son endémicas y también compiten por recursos con otras plantas. O sea, en teoría no deberían estar acá, pero crecen salvajemente acá. Entonces cuando yo les subí ese video de la orquídea monje, que por cierto es una orquídea que crece directamente en la tierra, a diferencia de otras que se adhieren como árboles y así, una suscriptora me comentó que ella ha buscado esa orquídea por mucho tiempo para comprarla, obviamente la ha buscado en viveros y así, y simplemente no la ha logrado conseguir. Y yo vengo y simplemente y voy al monte y la encuentro. Es una cosa de locos. Número 4, y hoy sí creo que ya perdí la cuenta. Bueno, no voy a decir que es 4 porque no sé. Y es que por todo eso que te acabo de explicar, significa que no todas las plantas se te van a dar bien, porque algunas se logran adaptar y otras no, asumámoslo. Obviamente alguien más diestro pues siempre la va a lograr como adaptar mejor, darle cuidados más especiales y así. Pero incluso a la persona más experimentada le pasa. Y esto te lo digo así como para quitarte esa presión de que cuando uno pierde una planta siempre se culpabiliza a sí mismo, pero no siempre es el caso. A veces simplemente hubo una ola de calor y simplemente no pudiste hacer nada. O una helada también. O es una planta con la que no estabas tan familiarizado como pensabas y no supiste cómo ayudarle. Estas cosas pasan todo el tiempo. Así que no te desanime. Número 5 creo. Y son las macetitas decoradas. Yo sé que más de alguno me va a odiar por lo que estoy a punto de decir, pero para eso son opiniones impopulares, gente, así que pues ni modo. Pero es que a mí no me gustan esas macetas que son excesivamente llamativas. No niego que sean muy lindas ver una maceta en forma de una llama, que es la cosa más linda que vas a ver, o una alpaca o así. Particularmente considero que es algo muy lindo y hay muchas que son verdaderas obras de arte, pero no deja de darme esta sensación de que compite directamente con la planta. Me explico, o sea, uno ve primero la maceta y si acaso después ve la planta y al menos en mi concepción, tal vez extraña si querés, yo creo que la planta debería ser la protagonista. Por tanto, nunca me gusta que una maceta compita demasiado. Yo siento que tiene que ser más como un complemento entre la planta y la maceta para que en conjunto se vean como algo armonioso. Pero obviamente esto también es cuestión de gusto. Si a vos te gusta hacer una piñata de todos los colores, estás en tu pleno derecho de hacerlo y también estás en tu pleno derecho de odiarme por el hecho de que no me gusta. Así que no sé.
Sí hay figuritas que me gustan, pero siempre como con cierto nivel de minimalismo. Ya si tuviera una que es demasiado llamativa, probablemente mejor optaría por convertirla en una vela o algo por el estilo. O buscaría la manera de elegir una planta que armonice mucho de tal manera que no compitan tanto, pero la verdad es que sí me cuesta un poco imaginármelo. Porque al menos las veces que he visto este tipo de macetas nunca me acaban de convencer. Número 5, y yo creo que este es el más polémico de todos. Y es que yo opino que quien planta cosas en un espacio que es público tiene que estar preparado para lo peor. Con esto me refiero a que hay gente que dice, uy, qué bonita esa plantita, y va y agarra un pedacito. Después hay gente que es más atrevida y se lleva la planta completa. Con espacios públicos me refiero, por ejemplo, a gente que siembra plantas afuera de su casa, pero no en la jardinera que está asignada siempre para tu terrenito. Ya sabes que a veces afuera de la casa tienes una pequeña área de jardín, pero que sigue siendo parte de tu casa. No me refiero a eso, sino que más al frente, ya en la acera o la banqueta. A veces ahí hay espacios como de tierra que eso sí ya son municipales. Ahí ya no vos podés como ejercer tu derecho de propietario porque eso sí ya es público, ya es espacio público. Entonces hay gente que se adueña de estos espacios y empieza a sembrar plantas. Y en general a mí me parece una iniciativa muy linda. El problema es que estas personas después como que se apropian de eso y ya es como, no, esta área es mía. Y se amargan mucho la vida cada vez que encuentran que a su planta fue fracturada, que si alguien se llevó un esqueje, que si alguien se llevó una planta entera. Yo sé que debe ser seguramente muy frustrante, pero al mismo tiempo pienso, bueno, pero es que ese espacio en principio no te pertenece. Entonces, si vas a plantar cosas en un espacio así, yo te recomiendo que elijas plantas que sabes que vas a perder y que estés dispuesto o dispuesta a perder. Yo, por ejemplo, en la entrada de mi casa he sembrado algunas cosas, pero son plantas que yo sé que si alguien se las lleva, digo, bueno, pues ni modo, o sea, no tengo ningún derecho de reclamar en esa zona. Entonces, yo he sembrado calicias, aloes, un par de huernias, plantas que aquí se consideran súper comunes y ya de por sí despiertan poco como el interés de las personas, pero que igual hacen que la fachada de mi casa se vea como más atractivosa. Entonces, ¿qué opinas vos? Si alguien viene y siembra plantas en la banqueta, ya fuera de su terreno, estoy diciendo, hago hincapié en esto en todo momento para que no se me tilde de una dramática. Ya en la zona que ya no es tu casa, estoy hablando de la acera. Esas aceras que a veces tienen como un pedacito de tierra, pero que ya son espacio público. ¿Qué opinas vos? Si alguien viene y planta ahí sus suculentas y después alguien las daña o se las lleva, ¿tiene esta persona derecho a reclamar o no? Lo que sí considero es que también uno tiene que ser gente, hay que ser respetuosos. O sea, si yo veo que alguien con mucho esfuerzo ha sembrado un jardincito que a mí no me afecta en nada, ¿qué necesidad tengo yo, por más que sea espacio público, de ir y estropear ese jardincito? O sea, también hay que ser como recíprocos. Porque al final la persona lo está haciendo en un intento por hacer lucir como ese espacio. Aquí hay un punto gris muy interesante, así que yo creo que ahí lo vamos como a ubicar en un punto entre el ser y el deber ser. En este caso, el deber ser es que en un espacio público no tendrías por qué poderte adueñar. Por lo tanto, si haces uso de él para tus usos personales, es lógico que si algo sale mal, no tenés cómo reclamar. Y por otro lado tenemos el ser, que es la realidad que conocemos, que no siempre va alineada con el deber ser, que es el cómo deberían ser las cosas. Así que en la realidad es que hay gente que es bien desgraciada que no le va a importar dañar tu esfuerzo con tal de llevarse un beneficio. Yo creo que en este caso la manera correcta de proceder, yo sabiendo que esa persona le costó trabajo y seguramente también dinero, y aquí hizo el ánimo de poner bonito ese espacio, si es que alguna planta me gustó, así como la gente vos te acercás y le decís, vecina o vecino, ¿será que me regala un pedacito de esta planta? Y ya, lo peor que puede pasar es que te diga que no.
Y si quieres un consejo extra, pues llevas vos una planta y le decís, vecino o vecina. Y si intercambiamos, yo le doy esta plantita y usted me regala un pedacito de esta otra planta. Y así todos felices. Recuerdo ese tiempo haber visto un video de alguien que había plantado un Aeonium arboreum Swartop, que es este Aeonium que es completamente negro. Es como ver un girasol enorme negro. Y es una planta súper bonita. El detalle es que la había plantado en la jardinera que ya es espacio municipal, o sea, ya es espacio público. Y en el video de seguridad de la propia dueña se ve como a medianoche llega otra doña y en un carro se paran así velozmente, como que ya tiene habilidad además. Entonces viene y con mucha agilidad corta de tajo toda la planta y se la lleva así con total impunidad. Y por más que tengas el video donde la ves robándose la planta, al mismo tiempo es como de, es tu planta, pero no es tu terreno, entonces no hay mucho que se pueda hacer. A esto me refiero con que hay que ser gente, o sea, si vos ves una planta así bien hermosota, obviamente es porque tiene dueño. Y el hecho que la doña eligiera unas horas bien extrañas para irse a llevar, claramente evidencia que ella sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, por más que según la ley el dueño no podía reclamar, porque otra vez no estaba en su terreno. Aún así, uno en el fondo sabe que no está bien llevarse plantas, aun si están en un territorio público. Así que ahí te dejo esa reflexión, decime qué opinas vos. ¿Agarrar plantas de las aceras está bien o no está bien? También te dejo otra tarea y es que cuando salgas, a donde sea, a la calle, a hacer el mandado, al trabajo, a la escuela, al monte, lo que sea, fíjate en tu entorno y vas a ver que hay mucha, entre comillas, maleza. Y vas a ver qué bonitas las flores que se da mucho en esas plantas. Es para ponerse a pensar, la verdad. Así que gente, como ya dije, son libres de odiarme. Justamente este título está pensado como para crear conversación. Eso sí, ya saben, aquí todos los reclamos, observaciones, críticas son bienvenidos siempre y cuando sean hechos con respeto. Nada de andarse insultando o haciendo críticas destructivas a los comentarios, porque ya saben que si eso pasa, pues simplemente voy a eliminar su comentario. Así que aun si no están de acuerdo, traten de expresarlo con respeto, porque somos todos gente adulta y así mantenemos esta comunidad bien unida y bien bonita. Ese es el primer intento, así que pues veremos cómo puedo ir mejorando con el tiempo. También les voy a agradecer si me dan sus ideas para ir mejorando. Por cierto, tenemos una pregunta el día de hoy y es de Samuel Reséndiz Vega que pregunta: yo tengo una duda y es que me gustaría saber cómo llegaste a las plantas. ¿Qué te atrajo tanto a las plantas y, por ejemplo, qué te gustó de las plantas xerófilas o en general? Gracias. Bueno, cuando habla de xerófilas, para quien no lo sabe, se refiere, me parece, a estas plantas que crecen como en ambientes desérticos. En general, a mí me gustan todas las plantas, pero sí me inclino bastante por las xerófilas o, bueno, otra forma de decirlo, más específicamente para mi caso, las cactáceas y las crasuláceas. Tal vez la respuesta no te guste tanto y pasa y resulta que toda la vida he sido malísima con las plantas. Toda mi vida. Pasa que yo hace muchos años, algunos se recordarán que mi canal antes era como de DIY y cosas como del hogar. Entonces, una vez vi un proyecto bien interesante y decorativo que consistía en plantar suculentas en una botella de plástico. Entonces, en todo el cuerpo de la botella se hacían orificios para sembrar ahí las plantas, de tal modo que cuando las suculentas crecieran, como que la botella ya no se iba a ver, entonces se iba a ver como un ramo flotante de suculentas, bien bonito. Así que fui y compré varias, pero obviamente yo no sabía nada de suculentas. Así que acabaron por perecer todas, o casi todas. Pero como yo soy bien terca, pues insistí, las volví a comprar. Y esta vez sí traté de informarme más sobre cómo se cuidan y así. Porque la primera vez que se me violaron, se me pudrieron, todo mal, todo mal. Eventualmente como que fui desistiendo de ese proyecto original que era de la botella y todo eso, y simplemente me enfoqué en aprender a cuidarlas. Y justo dicen que una de las mejores maneras de aprender cosas nuevas es enseñándolas vos mismo. Es una manera de retener la información.
Así que por aquellos entonces yo ya estaba con ideas de cambiar como la temática del canal porque el DIY era demasiado demandante, porque yo en ese entonces hacía trabajo de tiempo completo, entonces simplemente no me daba la vida. Así que me propuse ir creando videos de la información que yo iba leyendo. Aclaro que todo era de fuentes bibliográficas, nada me lo inventaba yo. Así que así iba haciendo videos, cada vez que aprendía algo nuevo e interesante procuraba plasmarlo. Y de tanto investigar pues se convirtió como ya en más que un pasatiempo, ya diría yo como un estilo de vida si querés. Sí me gustan otros tipos de plantas tropicales y así, solamente que por mi ritmo de vida siempre ha sido muy complicado. Además de otros temillas que en algún tiempo les voy a contar sobre por qué se me dificulta tanto cuidar plantas que requieren de riegos muy seguidos y como más atención en general. Así que yo encontré a las suculentas, o sea, cactáceas y crasuláceas, la planta ideal para una persona que esté ocupada y desanimada, porque te obliga a tener cierto sentido de responsabilidad sin ponerte toda la presión de ponerte en acción, porque uno a veces simplemente no puede, por eso yo siempre las recomiendo mucho. Así que esa es la historia. Básicamente al inicio yo ni siquiera estaba pensando directamente como en convertirme en la señora de las plantas, pero pues dicen que uno cuando llega a una edad pasa una de varias cosas. O te convertís en señora de las plantas, o en señora de los gatos, o en la señora chacosa, en la señora de la aromaterapia, o en la señora de los tés. Sí. Eso está científicamente comprobado por Moliberto. Así que pues claramente yo me convertí en la señora de las plantas porque cuando uno alquila ser la señora de los gatos es muy complicado. Y bueno, espero que eso responda a tu pregunta. Y ahora sí, nos vemos.